Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, Briana, buenas tardes. Bien, hoy culminamos lo que es el repaso de los temas que ya hemos visto, aunque no del todo, porque sí nos faltó poquitos temas. A ver, empezamos con el tema referente a lo que es el choque cultural en América. ¿Recuerdan en qué está basado este choque cultural en América, Briana? Sí, creo más o menos sobre que cómo explotaban, cómo vendían a los indígenas, también cómo los españoles traían las enfermedades, así, más o menos. Ya. Gracias, Briana. Lo que está basado en el choque cultural en América se refiere a lo que son las violencias, sometimiento y explotación que tenían o que se surgía cuando dos culturas en sí se ponían en contacto, para lo cual se presentaban diversos intercambios culturales o diversos cambios de costumbres que tenían, en la cual ellos modificaban ambas costumbres, ellos modificaban lo que son las culturas en base a lo que son las sociedades en diferentes pueblos que conquistaban en su momento. El lugar de intercambio se daba por lo que es una imposición violenta en lo que es referente a lo que es la cultura, en lo que es uno de ellos es el más fuerte o lo que se está basado en lo que es la difusión de la identidad del vencido en representación a los que cuando los pueblos conquistaban en su momento, cuando ellos querían conquistar lo que es un pueblo. En base a esto, lo que da una ventaja o a estas guerras de conquista, cuando se daba estas guerras en sí, era a las diversas armas de fuego que les permitía a cada sociedad, que les permitía básicamente a los españoles poder someter a los indígenas, en la cual estos indígenas no podían lo que es enfrentar lo que es esta guerra en su momento, porque ellos en sí no tenían los armamentos para poder defenderse. Y básicamente ellos eran emboscados y tenían que recibir en sí lo que es una hospitalidad referente a lo que es una frecuencia que consideraban como en su momento lo llamaban huéspedes en sí. Para esto, lo que es la colaboración referente a lo que son los caciques y los nobles, también fueron sometidos a lo que son las diversas relaciones, en lo que está basado en lo que son las relaciones esclavísticas de explotación, ¿sí? En la cual ellos practicaban lo que son los diversos, practicaban solamente lo que son lo que les beneficiaba a ellos en lo que es los españoles, en las cuales ellos podían extraer y podían acumular riquezas metálicos y también tierras. Sí. En base a esto, se obtuvo de lo que es la recomienda. En base a esta recomienda, se organizaron diversos grupos de indígenas, en la cual, mediante esta encomienda, ellos eran llevados a lo que son concentraciones para lo que es trabajar en diversas labores, cuyos productos que le beneficiaban a ellos en su momento, en la cual esto era un intercambio en sí de una pequeña retribución, es decir, que ellos no les permitían lo que es la mejora de condiciones de vida a estos indígenas en sí. Ahora, en lo que está basado lo que es la mitad, es que estos grupos de indígenas en una comunidad eran en sí sorteados para poder trabajar durante todo un tiempo determinado, en diversas propiedades que les pertenecía a territorios españoles. También lo que se conformó referente a lo que es el Yanaconazgo, en sí, esto es lo que les permitía especialmente especificar lo que es permanentemente a diversos pueblos prisioneros que existían en su momento, es que estaba basado en lo que es una conquista sin poder recibir remuneración en su momento. Observe en pantalla, aquí está lo que es un encomendero, lo que es sometiendo a un indígena en su momento para que cumpla con el trabajo que debía de cumplir en sí. Luego se obtuvo lo que fueron diversos cambios geológicos, ecológicos y culturales. Referente a esto, es que está basado en que fueron diversos periodos en los cuales estos conquistadores trajeron a lo que es América
lo que es un conjunto de materiales biológicos, en el cual estos materiales biológicos, como le llamaban en su momento, era como los animales domésticos, la semilla para poder cultivar diversos frutos y también lo que son básicos para sus dietas de representación en lo que son los españoles en sí, en la cual muchas organizaciones llegaron, pero por un error que ellos tuvieron, ellos también llegaron, además de llegar con diversidades de materiales, también llegaron con lo que son virus, gérmenes, malas hierbas y roedores en sí. Gracias a estos españoles existen los que son diversos virus, gérmenes y a la cuenta los que son estos roedores en sí fueron ustedes traídos por ellos. En lo que es referente a lo que es la salud, antes de irme a lo que es la salud, puede observar en pantalla cómo era la epidemia de la viruela. Esto era así como se enfermaban estos indígenas en su momento por tener diferentes virus. En este caso era el virus de la viruela en sí. Referente a lo que es la salud, para lo que es el siglo XV en sí, lo que es la población aborigen americana, habían concebido lo que es un máximo histórico referente a lo que es una población europea en sí. Además, estas enfermedades que fueron introducidas por los españoles, está básicamente en lo que es la guerra de poder conquistar lo que son las sobreexplotaciones de lo que es la mano de obra indígena en sí, que lo llamaron como factor sanitario, en lo que es un papel superior en aquellos tiempos en sí. En lo que es el aislamiento biológico, está basado en lo que son los amerindios, que impidió lo que es el desarrollo inmunológico contra diferentes enfermedades comunes que existían en su momento. Estos españoles trajeron a América lo que es la viruela, lo que es sarampión, lo que es la tuberculosis, lo que es la peste, del cólera, el tifus, también la fiebre amarilla, la malaria, la gripe que causaron lo que es la muerte a millones de personas en su momento. Pocas épocas después, en sí fue una invasión española mediante toda la población indígena, que en sí redujo lo que es más de un 95% de población indígena en sí, en lo que es referente a lo que es en el año 1529, en donde la primera epidemia de la viruela que mató al emperador Huayna Cápac, que fue padre de Atahualpa en 1533, en 1535, 1558 y 1565, sucedieron más epidemias, más viruelas en la cual en 1546 llegó lo que es el tifus y la gripe en 1558, la disperia llegó en 1614, el sarampión llegó en 1618 y según estos cálculos lo que es el 90% de población inca falleció en esas epidémicas, en esas épocas en sí. Después se obtuvo lo que es la introducción de especies, animales y vegetales. Por favor, lea, Briana. Briana. El segundo, sí, Miss. El segundo viaje de Colón, emprendido en 1493, llevó la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América. El ganado vacuno se produjo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos, vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camélidos nativos. Los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. A mediados del siglo XVI, el caballo era usado como transporte, inclusive por indios y mestizos. Ya, gracias, Brianna. En base a la introducción de especies animales y vegetales, es cuando en sí lo que fue el ganado vacuno fue introducido en América Latina por los españoles, básicamente, en la cual se produjo gran rapidez mediante los que son los llanos bajos, mientras que en los altiplanos, esto en sí, estos vacunos o ovinos se fueron desplazando poco a poco con los que son los camélidos nativos en sí.
También se obtuvo lo que es la introducción de los cerdos europeos, en la cual se adaptaron muy bien a los diferentes bosques tropicales que existían en su momento, en la cual su carne fue estimada como por los indígenas mediante lo que son a mediados del siglo XVI en sí, en la cual también el caballo era usado como transporte de los indios y los mestizos. La base principal o el origen de estas especies vegetales que fueron introducidas por los españoles es que en Europa se produjo lo que es el cereal, el tigre, la cebada, el arroz, granos, habas, arvejas, lentejas, garbanzos, hortalizas, estos condimentos que fueron culantro, perejil, eneldo, hinojo, anís. Entre las frutas tenemos lo que es datilera, lo que es irega, lo que son frutales muy huesos, lo que son cítricos, tamarindo, también lo que es oleaginosas, también medicinales, como la sábila, la ruda, la verbena, el llantén, manzanillas. En referente a lo que es África, se contribuyó con introducciones con lo que es el plátano, lo que es el ñame, fueron los principales especiales que llevaron a África y a América en sí. Lo que abarca todo este origen de especies vegetales en sí es que diversos elementos o diversos alimentos fueron introducidos por el consumo del ser humano en ese momento, para lo cual ellos tenían diversidades de vegetales introducidas básicamente por los españoles para poder subsistir en sí. Básicamente, aquí como puedo observar, tenemos lo que es la caña de azúcar, también tenemos lo que era también el caballo, como ellos lo utilizaban para lo que es un transporte y diversidades de alimentos en sí. Ahora, referente a lo que es la política, la religión y la sociedad, estaba basada en lo que es en sí, lo que es la cristianización forzada, también lo que es la disminución, también lo que es la supresión en sí, en la cual esto era una transformación de diversos reinos precolombinos referente a lo que son diversos tribus independientes que estaban conformados por comunidades campesinas en sí, en la cual esto quería en sí poder es tener una extracción social en base a lo que con el tiempo, también con los diferentes estamentos indígenas que fueron nivelados en su época, en su categoría cultural y colonial en su momento. Ahora, también esto también era un mecanismo de poder dominar lo que es la ideología mediante las propias influencias políticas en las cuales ellos pudieron implementar lo que son los cabildos y poder tener la participación de indígenas mediante lo que son los cargos rotativos en su momento, en la cual también disminuyó lo que es en sí la importancia de las diversas noblezas o también lo que son los cosicazgos indígenas, en la cual ellos realizaban lo que es un cambio de rol, es decir, a colaboradores de la corona como la nobleza indígena, en la cual ellos podían asimilar mejor la cultura hispana en sí. Lo que está basado en la economía se refiere a lo que está es la introducción de tecnología, a poder practicar oficios, a poder tener lo que es la venta de parcelas en su momento mediante las diversas propiedades privadas que ellos tenían en su momento. Aquí puedo observar lo que son los artesanos, cómo ellos elaboraban sus diversos productos, estos pueblos indígenas, en la cual también eran representativos de los hombres, mujeres y niñas, en la cual producían estos productos día a día, estos objetos que fueron elaborados a mano en sí. Es así como ellos elaboraban estos productos, estos objetos en su momento. Ahora, ¿cómo era la estructura familiar? En base a lo que es la cristianización, es cuando jugó un proceso importante, un proceso fundamental, en la cual existieron diversos cambios estructurales, en la cual eran en sí estas parejas que pensaron a casarse más jóvenes, pero en sí ellos, probablemente ellos querían también empadronarlos pronto para poder en sí cobrar diversos impuestos que existían en su momento. Al casarse, ellos cobraban estos impuestos. Ahora, ¿por qué ellos prohibían lo que es la poliginia en representación a lo que son uniones de parientes entre dos primeros grados en sí? Ellos prohibían eso, que se una, que se realice unión entre dos familiares en sí, pero que sean de primer grado.
Ahora, en base a lo que es la introducción del compadrazgo, esta en sí es como una figura familiar en la cual tenía diversas frecuencias mediante lo que es la nobleza indígena que se casó con los españoles en sí. Aquí puedo observar en pantalla referente a lo que es un retrato de Beatriz Clara Coya, que es una princesa incaica, y su esposo Martín García Oñez de Loyola en sí. ¿Cómo era la vestimenta y la alimentación en sí? Básicamente era introducida mediante lo que es la lana en lo que son las zonas frías, en diversos cambios de vestimenta que ellos tenían. Para los varones, ellos empezaron con la elaboración de esta vestimenta, como los calzones y las camisas. Ahora, luego, ellos tenían el consumo también de bebidas alcohólicas, en lo que hace referencia a lo que es el siglo XVII, en lo que es la carne de vacuno, en la cual ellos incorporaron lo que es una dieta habitual indígena del negro y mestizo en sí. Aquí puede observar cómo era en sí la vestimenta, cómo ellos realizaban sus propios diseños, sus propias elaboraciones de vestimenta en sí, vestimenta indígena. Tenemos también lo que es el sistema colonial en el siglo XVI y en el siglo XVII. Esto está basado en lo que en sí es un repartimiento forzado mediante los indígenas reclutados en sí. A todo esto se conllevó a lo que son las minas. ¿Por qué? Porque cuando conquistaron lo que es gran parte de lo que es el continente americano, los españoles comenzaron a poder organizar un sistema económico basado en lo que es la extracción de metales preciosos referente a lo que es el oro, también lo que es la plata, lo que es en sí desde el año 1560, en la cual ellos pudieron en sí tener un buen yacimiento mediante lo que es esta exportación, referente también a lo que es en sí extracción de estos metales que ellos tenían en su momento. Aquí puedo observar en pantalla lo que es el Cerro de Potosí, que es grabado en Pedro Cieza de León en 1553, en la cual el virreinato de referente a lo que es el Perú, de la década de 1540, fueron también descubiertos lo que son los yacimientos de plata, entre los cuales se destacó lo que es el Potosí. Luego también tuvieron lo que es a poder forzar lo que son los pujantes económicos, en los cuales ellos requerían también para poder trabajar en su momento. El trabajo en las minas en sí se desarrolló por los indígenas, en la cual era por extracción de diversas superficies, en la cual diversos colonos que emplearon diversas técnicas para poder desarrollar más avanzadas técnicas que podían en sí, obligaban a los indígenas a poder internarse en lo que son las minas y poder tener un buen yacimiento mediante las condiciones duras que ellos les fomentaban en su momento. Mediante lo que es la encomienda en sí está relacionada con lo que es la agricultura en sí y también lo que son organizaciones en varias formas que se reconstruían mediante lo que es la encomienda en sí. Una de estas encomiendas que ellos tenían en su momento era lo que es corona, asignada a lo que es una cantidad de indígenas a diversos españoles, en la cual ellos eran encomenderos y ellos tenían lo que es el servicio de prestado referente también a lo que es una colonización en sí. Briana lea lo que es el obraje. La extracción de metales preciosos hizo que surgieran poblados alrededor de los yacimientos que requirieron abastecimiento de alimentos, manufacturas y bestias de carga. Se incrementó así la explotación agrícola y ganadera, que justo a la construcción no puedo hacer un poquito más, de caminos, constituyeron un incipiente impulso económico protoindustrial, limitado por los controles monopólicos impuestos por la corona a favor de la metrópolis. Surgió así el obraje como forma de procurarse mano de obra para los talleres dedicados a la manufactura de textiles, entre otros productos. Los indígenas eran reclutados de entre las encomiendas y llevados a pequeños talleres
donde con frecuencia se les retenía para trabajar y se les endeudaba con adelantos de salario en especies o elevados precios que rara vez podían pagar por la paupérrima remuneración. Ordinariamente, el trabajador pasaba toda su vida en el obraje tratando de saldar la deuda. Gracias, Briana. ¿Qué se acuerda referente a lo que es el obraje? En base también a lo que leyó. Eso de los textiles, eso que se cosen a mano, eso de Ajá, los anacos, más o menos así, que cosen así las flores en la ropa, los trajes, ya. eso. Y, ya. ¿Y estos indígenas, qué le hacían a estos indígenas? Digamos, le hacían adelantos de salarios para que ellos se endeudaran más y pasaban toda su vida trabajando. Básicamente el tiempo que tenían los indígenas solamente era de trabajar, trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para ellos culminar o poder cumplir con el pago de estas deudas que en sí tenían, a base de que tenían deudas, tenían en sí un sueldo bien bajo en representación a lo que son los indígenas en sí. Esta remuneración baja que tenían ellos se veían en la obligación de este, poder hay pedir un adelanto o pedir prestado, en la cual, mediante lo que son los diversos préstamos que utilizaban en sí, ellos vivían solamente endeudados y trabajaban solamente para pagar en sí. Ahora, mediante lo que son el obraje en sí, esto en sí es por la extracción de diversos metales preciosos que existían en su momento, en la cual se surgieron por diversos poblados alrededor de lo que son los yacimientos, en la cual se incrementó lo que en sí es la explotación agrícola en representación a lo que es la ganadería y poder construir diversidades de caminos, para lo cual se implementó lo que es en sí y se impuso también lo que es la economía en sí en su totalidad. También estos indígenas también eran reclutados entre las encomiendas para hacer pequeños talleres y poder trabajar en lo que son las industrias en su momento. Aquí podemos observar lo que era un encomendero con un grupo de indígenas que eran llevados a trabajar en su totalidad en todo el tiempo que ellos tenían. Aquí observa lo que es un indígena trabajando lo que es un obraje perteneciente a lo que en sí son estos textiles que ellos elaboraban en su momento. También ahora se produjo lo que es el concertaje en sí, que está basado en lo que es un sistema de trabajo institucional que sustenta lo que es la progresión y lo que es el crecimiento de diferentes actividades agropecuarias en sí, en donde está basado también lo que es la MITA, que es un trabajo tributario colectivo en lo que es representación en los Andes, llamado MITA también porque y en México también es llamado Mita porque fue adoptado y aplicado mediante los españoles, en las cuales se le dieron un sentido, un destino, lo que son en sí pueblos indígenas en representación a ellos. Ahora, durante lo que fue lo que es la colonia española, en la cual ellos implementaron lo que es la Mita andina, en la cual fueron reclutando diversas manos de obra en lo que está basado en lo que es la encomienda, en lo que es la ayuda, en lo que son también los líderes indígenas. Es decir, que a estos varones entre 18 y 50 años de edad eran obligados a trabajar en un periodo determinado, en la cual esta mitad legalmente se prohibía con lo que es la Constitución, en lo que es el Código 182 en sí. Luego se obtuvo lo que es el latifundio mediante lo que son diversas organizaciones referente a lo que es la mano de obra, en la cual existieron diversas propiedades de tierra, en donde se obtuvo lo que son las inscripciones de terrenos. Ahora, a partir de estas extensiones de terreno, se caracterizó por el uso ineficiente de los recursos disponibles que tenían en su momento, bajos rendimientos de unitarios, también utilización de lo que es la tierra debajo de su nivel de máxima explotación,
También tenían baja capitalización y bajo nivel tecnológico. También tenían mano de obra empleada con condiciones precarias y también sus consecuencias eran con un bajo nivel de vida en sí. Aquí tenemos en pantalla lo que es en la colonia, mediante lo que es la obligación de trabajo, cómo los obligaban a trabajar en un trabajo colectivo, en la cual estas obras públicas en sí, en lo que es referente a los territorios o las tierras del Inca, fueron adoptados lo que es a favor de estos conquistadores y también llamados coronas en su momento. También vimos el tema sobre la introducción de los esclavos desde África, lo que es, en sí está abarcado lo que son, por qué fueron las razones de introducciones de los esclavos en el siglo XVII. Básicamente es recuerda, Briana, por qué se introdujeron esclavos desde África. Sí, Miss, porque como los españoles trajeron enfermedades y todo eso, la población indígena se disminuyó y también no sé, ya no eran tan fuertes como antes, digamos así, ya no resultaba. Entonces trajeron a los africanos que decían que eran más fuertes, eran Muy más bien, fuertes. Briana, muy bien. Es decir, que bajo ya como el pueblo indígena iba disminuyendo, ellos necesitaban más trabajadores en sí, en la cual ellos se vieron en la obligación de poder extraer los que son esclavos desde África, porque sencillamente ellos tenían el mejor físico para estas personas, para que ellas puedan trabajar lo que es el trabajo duro en su momento. Es por eso que se obtuvo lo que son las diversas introducciones de esclavos en el siglo XVII en sí. Muy bien, Briana. Esto abarca en sí el objetivo principal de esta introducción de los esclavos desde África, es que gracias a la bajos de ay, bajo personal que ya se hubo viendo de lo que son los indígenas a base de las diversas enfermedades que tenían, a base de diversos virus, ya fueron falleciendo, ya hubo menos población de indígenas, por lo cual tuvieron la obligación de extraer estos africanos en sí. Bien, Briana, este ha sido ya el repaso, el último repaso que hemos hecho para que usted pueda realizar el examen. Las preguntas sí las terminamos, ¿verdad? Sí, Miss, pero vamos a hacer un repaso para ver si como yo he respuesto está bien, he resolvido. Ya, déjeme buscar. ¿Puedo observar? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Ya. ¿Se vio lo que estaba haciendo antes? ¿Mandé? ¿Se vio lo que estaba haciendo antes? No. No, ¿Sí? no, Miss. No, Es que no. como esta clase es grabada, bueno, avanzamos. A ver. Seleccione el literal correcto. Define qué es el Tahuantinsuyo. ¿Qué opción tiene? La primera, Miss, fue Fue el nombre dado al imperio inca que se expandía por los actuales territorios. Ya avanzamos. Selecciona el literal correcto. El mercantilismo es un sistema económico basado en la idea de que los metales. ya, indica cuáles de las siguientes son correctas definiciones de Intihuatana. Un reloj inca. Solo tiene una. Ujú. Ya. Le explico en esta pregunta. Dice, indica cuáles de las siguientes son correctas definiciones. Al decir cuáles, entonces quiere decir que son más de una. Ahora, si usted observa esta pregunta en lo que es el examen y dice cuáles, usted solamente va a poder elegir una. ¿Está correcto? Usted ha elegido una. Pero en sí son más opciones
pero no hay problema si usted solamente escoge una. Con tal que escoja la que es correcta, no hay problema en eso. En la 4 dice clasifica las siguientes palabras de acuerdo a lo que es la civilización a la que pertenecen, lo que es la Tierra del Sol, Capulli, Xibalba, lo que es Tlatoni, lo que es Nahuatl. Aztecas, mi. Ya. Señala cuáles de las siguientes sentencias son verdaderas. Los mayas, Eh, los, ya de, perdón, los incas desarrollaron la aritmética con fines contables. En el Imperio Inca los contadores se lo llamaban Quipucamayo. ya. Aquí sí se da cuenta que son de 2 a 3 más opciones. Asimismo, si usted tiene esta pregunta en lo que es el examen, usted va a seleccionar solamente una. No importa si son 2 o 3, no importa. Lo importante es que usted escoja lo que es una de las opciones y que sean correctas. Eso sí, que sea correcta, le va a dar el punto que tiene que darle en lo que es esa pregunta. Selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál fue el principal logro de los mayas en cuanto a las matemáticas? El principal logro de los mayas es el desarrollo del concepto del número cero. Ya, continuamos. Selecciona el literal correcto. ¿Para qué servía lo que es Antihuatana? Determinar las estaciones según la sombra que daba el sol, determinar las regiones que existían o determinar los estados del mes. Determinar las estaciones según la sombra que daba el sol. Selecciona el literal correcto. ¿Qué utilizaban los incas para curar? Todas las anteriores. Selecciona la respuesta correcta. No le digo sí, no, correcto, incorrecto, porque usted sabe que esto está grabado. ¿Ya? Selecciona la respuesta correcta. ¿Cómo era la religión de los incas? Politeísta. Ya, seguimos. Indica cuáles de las siguientes son correctas definiciones de Minga. Colaboración en actividades para beneficiar la comunidad. Continuamos. Selecciona cuáles de las siguientes son características de la agricultura inca. Eh, Era la base de la economía y era una actividad sagrada. Ya, por ejemplo, ahí usted tiene dos opciones. Si usted tiene esa pregunta en lo que es el examen, va a coger solamente una, pero simplemente que sea la correcta. No hay problema en eso. ¿Cuáles fueron los tipos de puentes construidos por los incas? Troncos, piedras, orollas y flotantes. Bien. ¿Cuál fue la base de la economía de la civilización inca? La agricultura. Completa la siguiente sentencia sobre el choque cultural y la evangelización en América. Elige una opción correcta. Una de las características, ¿cuál escogió? Reciprocidad y equidad. Ya. Completa las siguientes sentencias. El núcleo de la estructura social y territorial del imperio inca era el Ayu. Ayu. clan de las familias emparentadas y con el derecho común sobre un Terreno. otorgado por él. Estado. Completa las siguientes sentencias. El imperio del Inca era monárquico. ¿Qué opción escogió para esta pregunta? Paternalista. A, B, C. Semice. Ya. Indica cuáles de las siguientes son características del latifundio. ¿Cuáles son? La semis. Ya, continuamos. Señala cuáles de las siguientes sentencias son falsas. La A y la F. Ya. Para la medicina maya, las enfermedades eran un castigo por el mal comportamiento. Esta no es. La 19. Completa las siguientes sentencias sobre las producciones intelectuales significativas mediante la organización política y social de las civilizaciones precolombinas, eligiendo una de las opciones. ¿Qué opción escogió? La Amis. Ya, continuamos. Complete las siguientes sentencias.
Los aztecas desarrollaron un sistema de, ¿qué opción escogió? A, B o C. Vemos. Los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones. ¿Qué consecuencias trajeron las enfermedades introducidas por los españoles en América? Todas las anteriores. ¿Quién repartió las tierras de América entre españoles y portugueses? El papado. ¿Cuándo empezó la explotación de recursos en lo que hoy es Brasil? 1502. ¿Cuál es el origen del nombre Brasil? Brazo. ¿A qué se dedicaban los banderiantes? Cazar y esclavizar indios. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es la mezcla de elementos de varias religiones en un solo culto. Ujú. Complete sobre las sentencias sobre las producciones intelectuales en base a las civilizaciones precolombinas. El sistema de numeración A, La B o AME. C. La A. Complete también el calendario inca se desarrolló a partir de la A, B o C. Bemis. ¿Cómo se llamaba la máxima autoridad de los mayas? La A. ¿Qué es el Popol Vuh? Es la principal obra de literatura maya que narra la creación del ser humano. Bien, Briana, no le puedo decir si están correctas e incorrectas, porque usted sabe que todo eso está grabado y los otros estudiantes observan la clase. Este ha sido el repaso de hoy, las preguntas también. Este es el último que ya hicimos. El día lunes, esta semana que viene, continuamos con temas nuevos que pueda ser.